pasa. En RR Noticias, la opinión de nuestro querido Paul Hospital, que nos acompaña aquí en este espacio para platicar, por supuesto, de los temas más importantes públicos de Querétaro y de todo México. Mi querido Paul, saludos a toda la gente que nos está siguiendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar aquí contigo. Buenas tardes a todo el enorme auditorio. Cuídense, porque está tronando el cielo. Ya en una hora el pronóstico. Nos agarró ahorita un chipi chipi, veníamos caminando, pero como que ya no se soltó. Así que, bueno, hay que tener precauciones. Ya sabe, por favor, no tire basura en la calle, por el amor de Dios, porque se va a la coladera. Porque se tapa y luego nos inundamos y luego le echamos la culpa aquí a Daniel de que está inundada la calle, pero uno es el que está tirando ahí la bolsa del gansito. Oye, pero en otros temas... Otra lluvia. Tampoco la política. A ver, platícanos de esa. En política, fíjate que vengo a hablar del tema de la Guardia Nacional. Esa no es lluvia, esa es tormenta. Y tú te preguntarás por qué, yo te responderé. Porque resulta que ahora en esta gira que están haciendo de, no sé si agradecimiento y adiós o agradecimiento y adiós, bueno, que van Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, con el presidente López Obrador a los distintos estados de la República, la porra. Fueron a Oaxaca y en Oaxaca se tocó el tema de la Guardia Nacional. Reitera el presidente López Obrador, y lo afirma la presidenta electa, que dentro del plan C, este plan en donde en septiembre toman la mayoría de las cámaras y el presidente va a enviar reformas constitucionales, como hemos discutido mucho la del Poder Judicial y otras más, viene ya nuevamente este intento de mandar la Guardia Nacional, ahora sí, de manera administrativa, efectiva, legal y oficial, a ser parte de la Sedena, es decir, de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, de los militares. Así es. Entonces, toda la Guardia Nacional que usted ve hoy en las carreteras, en las calles, en las ciudades, en las metrópolis, todo eso pasaría ya formalmente a ser parte del ejército. Y entonces, cuando veía esta nota y que poca gente, digamos, se escandalizaba con esto de que los militares dejen sus funciones de seguridad nacional y se conviertan entonces en seguridad pública, literalmente, pues estaba revisando los datos y creo que fue aquí en RR donde lo comenté. Y fíjate que en noviembre del 2023, la Auditoría Superior de la Federación hizo un estudio sobre los efectivos que tiene hoy la Guardia Nacional. Y entonces resulta que el 89% de los elementos operativos, es decir, quienes están en calle, 9 de cada 10 elementos, provienen de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, o de la Marina. Eso ya es hoy. Es decir, la Guardia Nacional nunca fue civil. O sea, ya está militarizada de facto. De facto. Tú vas y te registras en el servicio militar para pensar en trabajar en la Sedena, para ser militar, para servir a tu país. Y resulta que una vez que ya estás en activo, te mandan y te adscriben a la Guardia Nacional. Así es. Que es un mando civil. Bueno, entre comillas, civil. Entonces, hoy hay un total de 97,800 efectivos que tiene la Guardia Nacional. De estos, 71,000 vienen de la Sedena y 14,000 en números cerrados vienen de la Marina. Solamente 10,000, que es el 11%, son elementos propios de la Guardia Nacional, es decir, elementos civiles. Así es, gente que antes a lo mejor era Policía Federal, hace algunos años, pero que tienen además un adiestramiento completamente civil, no militar. Entonces, en términos prácticos, hoy la Guardia Nacional ya es militar, sus efectivos así lo son, pero uno diría, en la reforma constitucional se prohibió que quien fuera el comandante de la Guardia Nacional fuera militar. ¿Y qué hicieron estos canijos entonces? Tú renuncias el lunes, eres un general de división retirado, y el martes yo te nombro comandante de la Guardia Nacional. Oye, pues ya no eres general del ejército. No, pero ayer sí, hace 24 horas sí. Entonces, también tenemos a cargo de la Guardia Nacional al ejército. Claro. Pero con un papel que dice que ya no es del ejército. Entonces, en términos prácticos ya está así. ¿Qué es lo que va a cambiar sustantivamente? Usted se preguntará. Que la Guardia Nacional ya de manera administrativa oficial va a pasar a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto lo intentaron, se fue a la Corte, la Suprema Corte dijo que era inconstitucional y la tiró hace un par de años. Así que viene otra vez en el plan C, ahora sí de manera oficial, que la Guardia Nacional que nos cuida, que debería estarnos cuidando, porque la verdad es que detienen migrantes en la frontera sur. A eso se dedica fundamentalmente la Guardia Nacional en este país. Bueno, pues va a pasar a ser parte ya
de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea Así que no ha dado resultados. Agárrense. O sea, tenemos que decir la verdad. Es una Guardia Nacional que se creó para apaciguar un país que está viviendo la sangría más terrible de los últimos años. No, bueno, y lo vimos en el proceso electoral. Sí. Y es una Guardia Nacional que está creciendo en número de elementos, Sí. pero lo que están haciendo es pasar a los militares de la Sedena a la Guardia Nacional, pasar a los marinos de la Secretaría de Marina a la Guardia Nacional, y una vez ya en la Guardia Nacional los mandan a las fronteras a detener, a perseguir y a golpear a los migrantes. Fundamentalmente eso es. Entonces, ahora tendrá ya el mando el ejército, lo cual pues también conlleva toda una serie de cuestiones administrativas, inclusive de juicios, de violaciones de derechos humanos, de un tratamiento distinto jurídicamente para ellos por ser parte de la Sedena. Entonces, esta y otras discusiones las vamos a tener ya ahorita en septiembre, que llegue el nuevo Congreso Federal, Pero que si tenga habrá la mayoría discusión, calificada. Eso va a pasar en fast track. Eso Bueno, no va a tener ni discutiremos siquiera aquí tú y yo, discusión. pero sí, nada más nosotros, y nos vamos a pelear y estarás de acuerdo y yo no. Pero allá no se va a discutir, mi querido Polo. Pues espero que ese senador o esos 2 senadores que tenemos de bloque de contención para que no haya reformas constitucionales, de veras sean un bloque de contención, de veras logren que otras voces participen en las reformas y no se haga lo que quieran a partir de septiembre. Mi querido Polo Hospital, como siempre, un placer recibirte aquí en tu casa, RR Noticias. Ya me voy a cuidar de la lluvia. Vámonos. Gracias a Polo Hospital por estar con nosotros. Ya son las 2 de la tarde con 1 minuto. Los deportes en